acerca de un tema que es bastante importante, que es de suma importancia para cada creyente, para cada persona. Vamos a empezar una nueva serie expositiva y esta vez vamos a tomar un libro del Antiguo Testamento, el libro de Ageo. Les pido que me acompañen al libro de Ageo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Ageo, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias nuevamente la oportunidad de estar aquí, Señor, de tener tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor. Te damos gracias porque podemos seguir estando en este lugar que has levantado, por cada uno de los que vienen el día de hoy, de los que escuchan a través de la transmisión, Señor. Te rogamos que tú seas con quien predica en el púlpito, que me des fuerza al cuerpo, Señor. Sin ti no soy nada, siervo inútil al final. Que seas tú quien hable, no hombres. Te rogamos por la transmisión, por todas las distracciones que pudieran estar en los corazones y mentes de cada uno de los que escuchan este mensaje, Padre, que sea apartado los dardos del enemigo, que podamos prestar atención, servir, Señor, y rogamos que tu palabra obre grandemente en este día, en todos los lugares en los que se está predicando tu verdad, Señor, en cada una de las iglesias, misiones que has levantado en este país y a lo largo del mundo. Te rogamos, Padre, que tu palabra siga predicándose eficazmente. Y de nuevo te damos muchas gracias porque aún en este país tenemos la libertad de predicar la verdad sin restricciones, sin persecución, como en muchos otros lugares, Padre. Y por eso también te rogamos, porque seamos diligentes, que seamos fieles y que, Señor, aprovechemos cada oportunidad, y que aún sabemos que si hubiera persecución, que aún si hubiera restricciones, nosotros seguiríamos predicando lo mismo todos los días, predicando tu verdad. Por eso te rogamos y te damos gracias en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén. Muy bien, el libro de Ageo es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Si habían estado batallando en encontrarlo, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, pertenece al grupo de los profetas menores. ¿Sí? Estos son llamados profetas menores no por ser menores en importancia o por ser menos santos, no, simplemente son llamados profetas menores porque son menos extensos o por su extensión comparado con los profetas mayores, como lo son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Lamentablemente muchos creyentes descuidan la lectura de libros como este. Muchos creyentes descuidan la lectura de libros como este. Normalmente no escuchamos o no es común escuchar a un cristiano decir que Sofonías es su libro de la Biblia favorito. No escuchamos a muchos hermanos decir que están haciendo un estudio profundo y exhaustivo del libro de Nahum o de Amós. Esto no es común. Sin embargo, la realidad es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, y por lo tanto toda la Escritura es útil. Todo es útil. Recuerdo mucho cuando empezaba y recién llegó el Evangelio a mi vida, batallaba mucho con leer las genealogías. Hoy me doy cuenta cuán útil es conocer las genealogías. Incluso hoy vamos a ver solo una parte,
pues veremos que uno de los nombres que se mencionan en este libro están en la genealogía de Cristo. Toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, este libro es útil para ser perfectos. ¿Y esto para qué? Para que el hombre de Dios sea maduro, sea completo y esté enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo dice en Romanos 15:4, no vayan, que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, amigos míos, hoy la Biblia no es solo un cuento de las palabras de Dios. La Biblia no es solo un libro en donde encontramos historias bonitas. La Biblia no es solo un resumen de lo que Dios habló hace tiempo. No es solo un resumen de las palabras de Dios en un pasado distante, no. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Eso quiere decir que este libro, el libro de Ageo, está vivo, porque la palabra de Dios está viva. Como cualquier otro libro contenido en nuestras Biblias y que pertenece al canon. La vida de este libro palpita en cada una de sus páginas. La Biblia, toda la vida de este libro palpita desde Génesis hasta Apocalipsis, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y este libro en particular, que vamos a comenzar a exponer el día de hoy, es de suprema importancia para el pueblo de Dios. Es de suprema importancia para cada uno de nosotros hoy aquí, porque es un llamado a sacudirnos de la apatía espiritual, hermanos. Un llamado a trabajar con esperanza, con energía, para la expansión del reino de Dios. Y es mi anhelo y mi oración que Dios use este libro, que Dios use este mensaje para avivar nuestras almas. Hermanos, que Dios obre entre nosotros, que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros a través de estas palabras, que son las mismas palabras que el Espíritu inspiró hace cientos de años atrás, pero siguen tan vivas y tan eficaces como el primer día que Ageo las habló. Orábamos hace rato y pedíamos que Dios avivara, ¿no? Que Dios nos llevara y nos recordara que debemos ser afirmados en Él. Precisamente esto es uno de los puntos principales del libro de Ageo. Y para poder entender esto, para poder llegar a nuestro punto principal y al corazón de nuestro mensaje de hoy, como cada libro debe de ser estudiado, debemos de ver en primer lugar su contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando en los tiempos que Ageo dijo estas palabras? ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Para que así podamos entender la aplicación hoy a nuestros días, la aplicación para cada uno de nosotros. Algo que podemos decir de prácticamente todos los libros, y quizá a excepción de Cantar de los Cantares o de Proverbios, es que necesitamos un contexto histórico para poder entender qué fue lo que Dios habló hace cientos de años atrás, y así entonces entender qué es lo que Él nos está hablando a nosotros hoy. Déjenme explicar un poquito más de qué se trata esto. Dios había estado llamando a su pueblo a que se arrepintieran de sus pecados, a que se volvieran a Él. A través de todos los profetas, a través de todos sus profetas, Dios estaba hablándole a su pueblo. Pero ellos decidieron cerrar su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. Si recuerdan, en el año 586 a.C., Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, destruyó la ciudad de Jerusalén, arrasó con ella. Llegó Nabucodonosor en ese año, arrasó con el templo, arrasó con la ciudad, y una gran cantidad de judíos fueron deportados, ¿no? La gran deportación. Fueron al exilio en Babilonia, que era la potencia militar de aquellos días,
Pero durante todos los años que duró ese cautiverio, esos 70 años de cautiverio, Dios mantuvo viva la esperanza del pueblo, anunciando a través de los profetas. Dios mantuvo la esperanza viva en ellos, anunciándoles su palabra a través de los profetas, anunciándoles que regresarían del exilio y que volverían a construir la ciudad y el templo. Finalmente Dios cumplió su promesa cuando llegó Ciro el Grande, el rey de Persia. Emitió un decreto. Si recuerdan en sus Biblias, Ciro emitió un decreto en el 538 a.C., permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Él estaba cumpliendo lo que Isaías había profetizado unos 300 años atrás, donde no solamente decía que un rey persa iba a emitir el decreto, sino que decía tal cual que Ciro, el nombre de Ciro, era quien haría eso. Isaías menciona que Ciro era quien haría esto. Al año siguiente, del 538 al 537 a.C., unos 50,000 judíos regresaron a Jerusalén liderados por Zorobabel, que era un descendiente de David, justamente como lo decían las genealogías. Si leen Mateo 1, se van a dar cuenta que es uno de los nombres que aparece en la genealogía de Jesús, Zorobabel. Y también fueron liderados, así como por él, por Josué, que era el sumo sacerdote en esos tiempos. Tan pronto regresaron a Jerusalén, vienen saliendo del exilio, del cautiverio, llegan a Jerusalén, y dice en Esdras capítulo 3, versículo 3, que repararon el altar para poder llevar a cabo los sacrificios. Y en la primavera del siguiente año ya habían puesto los cimientos para reedificar el templo. Así que todo parecía estar marchando bien. Hasta aquí se había cumplido las escrituras, la esperanza que habían recibido a través de los profetas se estaba cumpliendo. Llegaron, reedificaron, impusieron los cimientos, y parece que todo estaba marchando bastante bien, hasta que algunas tribus vecinas comenzaron a oponerse a la reconstrucción del templo, especialmente los samaritanos. Y para colmo de males, Ciro murió. El rey Ciro muere en batalla, y su sucesor, el rey Asuero, comenzó a recibir presión para que detuviera el proyecto de la reconstrucción. Otra vez. Vienen saliendo, muere Ciro, empiezan a poner las bases, y ¡pum! Asuero empieza a ser ahí presionado para que detuvieran la reconstrucción del templo. Obviamente todo esto causó un gran desánimo en los israelitas. Esto trajo gran desánimo hasta que la reconstrucción del templo se detuvo por completo. Y poco a poco estos judíos que regresaron del exilio se fueron acostumbrando a celebrar sus sacrificios en las ruinas de un templo apenas cimentado, mientras se involucraban de lleno en sus propios negocios, en sus propios asuntos, en sus propios hogares. Dejaron ahí el templo en ruinas, se dedicaron a lo suyo y se acostumbraron a celebrar sus sacrificios en ruinas. En lo poco, esa lamentable situación se mantuvo así por 17 años. 17 años hasta que Dios levantó a dos de sus profetas, precisamente, Ageo y Zacarías, para que así movieran al pueblo a retomar la tarea para la cual habían sido regresados, a la cual habían regresado de su exilio, que era ¿qué? La construcción del templo. Y es precisamente en este contexto que Ageo deja 4 mensajes de parte del Señor, que vamos a estudiar a lo largo de 5 sermones con la ayuda del Señor, y que vamos a encontrar precisamente aquí en el libro del profeta Ageo. Estos mensajes fueron pronunciados en un periodo más o menos de 4 meses en el año 520 a.C. ¿Se acuerdan? Estábamos en el 537 y hasta el 520 Ageo predicó a lo largo de 4 meses 4 mensajes. Y esto es increíble porque Ageo es cuidadoso en fechar cada uno de estos mensajes. Lo vamos a ver más adelante en nuestro segundo mensaje de esta serie. Y vamos a ver por qué fue que puso fecha.
Pero estos 4 mensajes, haciendo una equivalencia a nuestros días, a lo que sería hoy nuestro calendario actual, diríamos que el profeta Ageo predicó su primer sermón a finales de agosto. Su primer sermón lo predicó a finales de agosto. El segundo, por ahí de la tercera semana, 21 de septiembre. El tercero, a mediados de octubre, por ahí del 17. Y el cuarto, el 18 de diciembre. Así que fue un ministerio muy breve. Fue un ministerio muy breve, pero que tuvo enormes repercusiones en la historia de Israel. Y en la historia de la redención en general. Dios estaba despertando a su pueblo de su apatía, lo que tenemos ahí. Dios estaba despertando a su pueblo de una apatía espiritual por medio de su palabra. Hermanos, la palabra de Dios juega un papel protagónico en el libro de Ageo. Es fundamental, tanto así que Ageo consta de 38 versículos. Todo el libro de Ageo consta de 38 versículos solamente, divididos en 2 capítulos. El primer capítulo 15 versículos, el segundo 23. Y Ageo menciona en esos 38 versículos 23 veces expresiones como esta: vino la palabra del Señor, así dice el Señor de los ejércitos, declara el Señor, dice el Señor. O Ageo, mensajero del Señor. 23 veces frases como estas son mencionadas. Esto nos da un claro ejemplo y nos da una vista clara de la importancia de las Escrituras, de la palabra de Dios para Ageo. Vean que esto no es la opinión de Ageo. Lo que leemos aquí no es la opinión de Ageo. Lo que encontramos en este libro es Dios mismo. Es la palabra de Dios. Es Dios el que se está acercando a su pueblo por medio de su palabra, para despertar sus corazones y traerlos de vuelta a Él. Esto es lo mismo que hace Dios cada domingo, cuando su pueblo se congrega para adorarle. Es exactamente lo que hace Dios y lo que está haciendo Dios, y por lo que oramos que suceda aún hoy, aquí, en este lugar, en este momento. Dios se hace presente en medio en medio nuestro a través de su palabra. Dios obra en nuestros corazones a través de su palabra. Dios convierte a los incrédulos a través de su palabra. Dios santifica y despierta a los creyentes a través de su palabra. Él mismo ha dicho, por medio del mismo Isaías, que la palabra que sale de su boca no volverá a Él vacía. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos orado por eso? Que su palabra no vuelva vacía. Sabemos, y el mismo Isaías nos lo deja claro, dice que su palabra no volverá vacía, sino que Él hará lo que Él quiera y que será prosperada en aquello para la que le envió. Hermanos, mientras la palabra del Señor sea fielmente predicada en una iglesia, el Espíritu Santo la va a usar para salvar a los pecadores. La usará para santificar a los creyentes. He ahí la importancia de predicar con verdad. Hermanos, de esta manera, si tú has estado pasando por un tiempo de sequía espiritual, si hoy tú llegaste aquí con un desánimo, con sequía espiritual, hay esperanza para ti. Escúchame, tal vez hoy tú viniste hoy en la mañana aquí con un corazón frío como hielo. Sí está haciendo frío, pero no es a lo que me refiero, es con un corazón frío. Tal vez mientras cantábamos, tu mente estaba en otra cosa. Tu mente estaba pensando en qué rico está el pan, me hace falta café, pero aún hay esperanza. ¿Tú eres creyente? ¿Tú eres creyente? Hay esperanza para ti. Siempre que te expongas a la palabra de Dios y le creas a Dios que habla por medio de ella. Esto fue lo que sucedió en los días de Ageo. No quiero adelantarme, pero pasen conmigo a los versículos 13 al 15 del mismo Ageo, capítulo 1. ¿Qué pasó cuando Ageo comenzó a predicar? Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová,
habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Se acuerdan cuándo fue cuando Ageo empezó a predicar? Ya lo leímos en los primeros versículos. El día primero del mes sexto. Y aquí que nos está diciendo que todos fueron avivados, que todos fueron despertados, que su espíritu se reavivó. ¿Cuándo? 24 días después. El día 24 del mes sexto. ¿Cuándo retomaron la reconstrucción? 24 días después, en ese mismo mes. ¿Cuántos años tenían ellos de no estar en la labor de la construcción del templo? ¿Cuántos años dijimos? 17 años. Con la obra detenida, 17 años con la obra detenida. Y en 23 días, la palabra de Dios transformó a toda esa nación. Lo que no hicieron en 17 años, comenzaron a hacerlo en 23 días. ¿Saben por qué? Porque vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Vino esta palabra que es viva y eficaz. Hermanos, nunca nos permitamos sustituir la palabra de Dios predicada desde este púlpito. No nos permitamos sustituir la palabra de verdad predicada, la palabra de Dios predicada, por hacer cosas más entretenidas, por hacer cosas más llamativas. Tristemente muchas sectas están más enfocadas en las reuniones fuera del servicio. Están más preocupados por cómo se van a convivir el próximo fin de semana, qué van a comer, quién va a traer qué, quién va a traer las quesadillas, quién va a traer el mole. Otras sectas, tristemente, están más preocupadas con la adoración rimbombante, con el hielo seco, con quién controla las luces, quién toca la batería, con un espectáculo en sus iglesias, porque eso se siente bien, pero Dios usa su palabra, hermanos, no usa estas cosas. Dios usa su palabra. Que nunca mengue el evangelio en nuestras iglesias. Que nunca mengue. Oraban hace rato porque esta sea una iglesia. Hermanos, tenemos que trabajar para que esto sea así. Que nunca mengue esto. Debemos despertar. No podemos estar esperando a que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Prediquemos con verdad. No dejemos de escudriñar. Dios usa su palabra, hermanos. Que en nuestros hogares ningún día pase sin la lectura de la palabra de Dios. Que no seamos como el pueblo de Israel, que en 17 años no se acordaron del templo. En 17 años estaban ya tan acostumbrados a las ruinas que no se acordaron del templo por lo que habían regresado. Porque estaban enfocados en sus propias vanidades, en artesonar sus casas antes que el templo de Dios. Porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca permitamos que la palabra de Dios deje de ser central en nuestras iglesias, que nunca dejamos que la palabra de Dios sea el punto focal en esta iglesia, en esta misión, en este púlpito, porque solo el Espíritu Santo puede traer un verdadero avivamiento en medio del pueblo de Dios. Y Él lleva a cabo esta obra por medio de su palabra, por medio de la palabra que Él mismo inspiró. Hace algunas semanas, no recuerdo, bueno, más bien algunos meses, estamos teniendo el instituto los sábados y justamente veíamos el tema del avivamiento, de la necesidad de orar y también de la necesidad de obrar. No es por obras, sabemos que esto no, lo que predicamos en este púlpito no son obras, es la pura gracia de Dios, pero tenemos una responsabilidad. Estos 50,000, esta nación tenían una responsabilidad. ¿Cuál es el contenido de estos mensajes que Ageo predicó a la nación de Israel por mandato de Dios?
Bueno, eso nos va a llevar ahora sí a nuestro punto focal el día de hoy. El primer tema ¿es Dios tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? Ya vimos el contexto histórico del libro, ya vimos lo que estaba pasando y por qué este mensaje llegó al pueblo. Vamos a ver ahora su tema principal. Y ahora vamos a leer los versículos 2 al 4 para poder tomar un poco más de contexto, aunque estos versículos, y especialmente 3 y el 4, los estudiaremos en nuestro siguiente mensaje, pero nos sirve para darle cuerpo a nuestro mensaje del día de hoy. Así que vayan al versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y que esta casa esté desierta. En pocas palabras, Dios les está diciendo, sus casas están muy bonitas, pero mi templo sigue en ruinas. Hermanos, el mensaje de Ageo no es nada complicado, ahí está claro, ustedes están más preocupados por sus casas que por la mía, es más que evidente, les dice Dios. Es evidente que mi templo no es una prioridad para ustedes, sus prioridades están trastornadas, trastocadas, sus prioridades están invertidas. Es un mensaje bastante claro, ¿verdad? Lo que puede que no sea tan obvio para algunos es la importancia que tenía el templo para el pueblo de Israel en el antiguo pacto. No se confundan pensando que lo que le preocupaba a Dios es que le construyeran un edificio. No es lo que estamos hablando aquí. Ese no es el punto. No es que Dios estaba preocupado porque le construyeran un monumento. Lo que está detrás de estas amonestaciones de Ageo es algo mucho más profundo. Tanto el tabernáculo durante el Éxodo, por muchos años en la historia de Israel, como ahora el templo en los tiempos de Salomón, eran los lugares donde Dios manifestaba su gloria, donde Dios manifestaba su presencia especial en medio de su pueblo. En ambos lugares, Dios recreaba en cierto modo lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso por causa del pecado. Esa relación, esa deleitosa comunión con el Dios vivo y verdadero, que se perdió en el Edén. De hecho, algunos se preguntan, ¿por qué se dan tantos detalles a la construcción del tabernáculo o de la construcción del templo? Cuando leemos estos pasajes, si ustedes leen con cuidado esos pasajes, donde se habla de la edificación de estos lugares, de este tabernáculo, de este templo, van a encontrar una larga descripción. Leemos que describe que hay bueyes, leemos sobre un mar de bronce, palmeras esculpidas, granadas, un montón de descripciones y detalles. Y uno se pregunta, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Todo esto para qué? Para recordarle al pueblo de Israel el huerto que ellos habían perdido. El paraíso perdido, para recordarles el jardín del Edén. Hermanos, me gusta mucho cómo describe Dios en el libro del Éxodo al principio, qué fue lo que sucedió cuando Él los rescató de la esclavitud de Egipto. Oigan lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 4. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los traje a mí. ¿Escucharon eso? Con el mismo cuidado con el que las águilas enseñaban a volar a sus polluelos, Dios había tomado a su pueblo con ese mismo tierno cuidado, y Dios lo hace para traerlos a Él. No solo para traerlos a una tierra en Medio de Oriente, y claro que Canaán era una promesa, claro que Canaán estaba incluida en esa promesa, pero ese no era el punto. Yo los tomé como con alas de águila, para traerlos a mí. Éxodo 19:4.
para traerlos a mí. Cuando pienso en este pasaje no puedo dejar de recordar una de las escenas, y no estamos aquí para citar películas ni nada, pero me acuerdo mucho de una de las escenas finales del Señor de los Anillos, en donde justo cuando ya habían destruido el anillo, que es la ejemplificación del pecado, cuando ya todo se estaba destruyendo, cuando el volcán estaba haciendo erupción, cuando ellos ya no tenían esperanza, ni fuerza, ni ganas de salir, cuando se habían dado por vencido y pensaron que no regresarían a su hogar, llegaron las águilas para rescatarlos. En medio de la fatiga, de la oscuridad, de la destrucción, del fuego, como con alas de águila para traerlos a mí. Hermanos, al final de cuentas, la gran bendición de Dios que Dios le dio a Israel en los días de Moisés no fue librarlos de la esclavitud de Egipto. Y eso ya era una gran bendición. Pero esa no fue la gran bendición. La gran bendición fue la bendita posibilidad de volver a tener comunión con Él. Es de eso de lo que se trata la redención. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado para que seamos suyos, para que podamos estar con Él en una deleitosa relación de amor y adoración. Y lo mismo vemos en la construcción del templo de Salomón. Si recuerdan, cuando Salomón ora al Señor y le dedica el templo en Primera de Reyes 9:13, y les pido que vayan, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. El Señor le dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Wow. Dios le está diciendo: este templo de piedra, este lugar de piedra yo lo convertí en un santuario. Mi nombre estará allí, mi corazón estará allí, mis ojos estarán ahí. Cuando ustedes oren aquí, yo los voy a escuchar como si los estuviera escuchando en el cielo, en el mismo cielo. Es por eso, hermanos, que la destrucción del templo durante la invasión babilónica fue un verdadero desastre. Imagínense, esto era así, esto era el templo para ellos. Cuando llegó la destrucción del templo para la nación de Israel fue un desastre. Ese Dios que había hecho un pacto con ellos, que les había prometido que ellos serían su pueblo y que Él sería su Dios, los estaba privando de su mayor bendición, de su más preciado tesoro, su propia presencia en medio de ellos. De nada servía que Ciro emitiera un decreto para que los judíos regresaran a su tierra. De nada servía si ellos no podían disfrutar de la presencia de Dios. De hecho, si quieren entender a Ageo y Zacarías, tienen que leer el libro de Esdras, y escuchen ahora cómo comienza el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y van mucho de la mano, ¿no? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro. Esdras capítulo 1. Así ha dicho Ciro en el versículo 2. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Todo esto no era para complacer a Ciro. Ciro no estaba diciendo estas palabras para ser complacido. Todo esto no era para complacer a Ciro. No era para complacer a Ciro que ellos debían reconstruir el templo. Ellos debían hacerlo porque esa era la voluntad expresa de Dios.
Era la voluntad expresa de Dios, porque Él quería que volvieran a disfrutarlo a Él, que volvieran a disfrutar su presencia. Por eso era tan grave esa apatía de Israel en los días de Ageo. Por eso la apatía de los israelitas en ese tiempo sorprende mucho. Ellos estaban teniendo en poco la gloria de Dios. Ellos estaban teniendo en poco la presencia de Dios en medio de ellos. Se acostumbraron a las ruinas. ¿Y qué significaba el templo? La presencia de Dios. Y ellos estaban desechándolo por tener sus casas artesonadas. Esa apatía es impresionante cuando lo vemos en este contexto. Y la verdadera tragedia es que nosotros caigamos en esa apatía. Esa es la verdadera tragedia, que eso deje de sorprendernos. Hermanos, es impresionante pensar que el Dios del universo quiera tener una relación con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros, entrar en una relación de pacto con nosotros para ser nuestro Dios. Y esa es la verdadera tragedia, nuestra apatía ante eso. Ahora, hermanos, si no te sorprende esto, si esto no te sorprende, algo anda mal. Déjenme ponerlo en otras palabras. El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Creador de las galaxias, el que gobierna todas las cosas por su propia palabra de poder, el Dios de toda gloria, el Dios inmenso, el Dios todopoderoso, el que es perfecto en justicia y santidad, el perfecto en todo, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, hizo un pacto con nosotros para ser nuestro Dios y para que nosotros seamos su pueblo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Y no te sorprende? El énfasis sobre Dios en este libro es muy evidente. En los 38 versículos es nombrado 32 veces, casi una vez por versículo. ¿Qué dice Ageo? El Dios del pacto ha dejado de ser vuestra prioridad. Este Dios omnipotente, este Dios omnisciente, este que es perfecto en todo, ha dejado de ser tu prioridad. Esto es lo que Ageo les está diciendo. Esto es lo que hoy venimos a escuchar. Y cuando eso sucede, hermanos, pasa un terrible intercambio. Sustituimos al Creador por las criaturas. Cuando esto sucede, nuestra prioridad se invierte y sustituimos al Creador por las criaturas, por la creación. Estaba escuchando un mensaje de otro hermano sobre cuál es el proceso que ocurre dentro de nosotros cuando somos tentados. ¿Sí? Escuchen esto, y lo voy a citar. Con irresistible poder, dice este autor, el deseo se apodera de la carne, no importa si se trata del deseo sexual, o de la ambición, o de la vanidad, o del deseo de venganza, o de amor a la fama, y por poder, o codicia por el dinero. El punto es que el gozo en Dios se extingue en nosotros, y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. Y ahora escuchen. En ese momento, Dios es completamente irreal para nosotros, pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Satanás no hace que como creyentes odiemos a Dios, él hace que nos olvidemos de Dios. ¿Escucharon esto? Dios se vuelve irreal, comienza a ser un concepto simplemente teológico, pero deja de ser una persona con la que nosotros podamos tener una relación. Eso era lo que estaba sucediendo con estos israelitas en los días de Ageo. Ellos estaban tan inmersos en su propio mundo que no tenían tiempo. Aún no ha llegado el tiempo, aún no es tiempo, no es el tiempo adecuado. No hay recursos ni energía para ocuparse de la relación personal con Dios. No tenemos tiempo, tengo mucho trabajo. Esta semana sí está muy cargada, entonces para la próxima. Y la próxima también está cargada.
Cada vez que piensen en el templo, hermanos, cada vez que piensen en el templo, no olviden de qué se trata el templo. ¿No tenemos tiempo para estar con Dios? ¿No tenemos tiempo para buscar su gloria? ¿No tenemos tiempo para la expansión de su reino? Por supuesto, ellos tenían una buena excusa. Ellos tenían una muy buena excusa. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo oportuno, por supuesto. El tiempo adecuado. Tiene una buena excusa. No es el momento más oportuno. Es impresionante cómo el pecado que mora en nosotros nos mueve a convencernos de que nosotros tenemos una buena razón para no obedecer a Dios. Hay una buena excusa para no obedecer a Dios. El pecado nos engaña, nos seduce. El pecado es la verdadera locura. Decimos como Israel en esos tiempos: no es el momento oportuno para yo levantarme temprano a buscar al Señor en su palabra en medio de la oración. Estoy cansado. No es el momento. No es el momento oportuno para venir a congregarme con el pueblo de Dios en el día del Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Este no es el momento. Este no es el momento. No es el momento oportuno para poner mis dones en operación en medio de su iglesia para beneficio de otros creyentes. No es el momento. No es el momento. No es el momento oportuno para ser generoso en mis ofrendas para que la obra de Dios se siga expandiendo. No es el momento. Tengo muchos gastos. Nunca es el momento oportuno. Pero Dios, que nos conoce infinitamente, mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y que nos ama tiernamente, nos llama a recapacitar, nos llama a reflexionar. Déjenme decirles algo de antemano. Dios no necesita nuestros dones. Dios no necesita nuestros dones. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestro tiempo. Dios no nos necesita a nosotros ni nada de nosotros. Cuando Él nos llama a venir a Él, cuando Él nos llama a servirle, cuando Él nos extiende la oportunidad de orar por otros, de congregarnos, cuando Él nos llama a estar aquí congregados, es para tu bien o para el mío, no para el de Él. Eso es para nuestro bien, no para el de Él. Él no nos necesita, no te necesita ni a mí tampoco. Pero Él nos ama. Y Él nos dice: yo no quiero que tú hagas ese terrible intercambio. Yo no quiero que tú hagas ese terrible intercambio de dejarme a mí, que soy el más glorioso de todos los seres, para que adores a mis criaturas. Porque al final de cuentas, esa alteración de la prioridad no es más que idolatría. Y la idolatría es destructiva, hermanos. Noten cómo Dios constantemente nos llama a reflexionar aquí en Ageo. Versículo 5: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7: meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Capítulo 2, versículo 18: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y ahora lo que es más sorprendente de esta historia que está detrás del libro de Ageo es que apenas unos 18 años antes, estos israelitas estaban apasionadamente comprometidos con Dios. Estaban apasionados por Dios. Y esto sí que es una advertencia para todos nosotros. Puedes estar hoy ardiendo como un querubín. Puedes hoy estar tan efusivo, tan ardiente por el Señor, pero si descuidas tu vida espiritual, si descuidas tu relación con el Señor, tu día a día con Él, vas a terminar apagado. No estoy hablando aquí de que alguien que es creyente y que ha sido salvo pierda la salvación. Eso no predicamos en este púlpito eso. Pero sí puedes apagarte. Sal que no sazona. Cuando Ciro el persa emitió su decreto, un montón de judíos decidieron quedarse en Babilonia y en Persia porque estaban cómodos ahí. Un montón de judíos.
Pero vean esto y pongan atención en estos números. 50,000 decidieron regresar, salir del exilio, regresar a Jerusalén, bueno, regresar a lo que era su pasión. Y nosotros leemos rápidamente, porque es así, de un versículo, de un texto, leemos rápidamente que volvieron, pero realmente recorrieron nada más y nada menos que 1,000 kilómetros más o menos. En esos tiempos, con los peligros de esos caminos, 50,000 hombres, 1,000 kilómetros. Estos hombres y mujeres querían hacer la voluntad de Dios. No era un viaje fácil. Estos hombres y mujeres tomaron la decisión de dejar una vida asentada en Babilonia para irse a vivir a una ciudad que estaba destruida. Algunos estaban bien en Babilonia, pero estos judíos decidieron salir a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todos los peligros de un viaje así. Y vean esto, ellos querían hacer la voluntad de Dios. Dice el libro de Esdras que lo primero que hicieron al llegar a Jerusalén, vean, 18 años antes, estos israelitas que ahora estaban con apatía, apagados, sin nada, acostumbrados a la destrucción, dice que lo primero que hicieron al llegar a Jerusalén fue hacer una pequeña ofrenda. Y hago así porque vean lo pequeña que era esta ofrenda. Hicieron una ofrenda voluntaria para la reconstrucción del templo que significaba 61,000 dracmas de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales, según Esdras 2:69. Si esto no te sorprende, porque los números no son tan impactantes, déjame traducirlo a las cifras de hoy, a la moneda de hoy. 50,000 judíos, imagínense esto, 50,000 judíos, poco más de la mitad o casi 2/3 del Estadio Azteca. 50,000 judíos llegan de un viaje de 1,000 kilómetros y no llegan a descansar. Lo primero que llegan no nos dice, llegaron a ver qué. No. Hicieron esta pequeña ofrenda de 375 kilogramos de oro, que al precio de hoy son más o menos algo así como 24 millones de dólares. Es decir, que estos 50,000 judíos ofrendaron, lo primero que hicieron fue ofrendar 24 millones de dólares para la reconstrucción del templo, 3 toneladas de plata y un montón de túnicas sacerdotales. En ese momento queda claro que la gloria de Dios estaba por encima de sus propios intereses. Lo que más les importaba era dar la gloria a Dios. Pero algo pasó en esos 18 años que apagó el fuego de su pasión por Dios. Esos mismos hombres que habían ofrendado eso, que era lo primero que habían hecho, que decidieron y tenían el ánimo por la reconstrucción del templo, de regresar a su comunión con el Señor, con su Señor, ellos ya no podían decir como Isaías 18 años después. No podían poner este pasaje en sus corazones: tu nombre y tu memoria son anhelo de mi alma. Ya no podían decirlo. Tan solo 18 años después ellos ya no podían decir esto. Y te pregunto, ¿tú puedes decir esto? Mi hermano, tú que estás aquí hoy, ¿tú puedes decir esto? Tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. ¿Tú puedes decirlo? ¿Tú puedes decir que el nombre y la memoria de Dios son el anhelo de tu alma? ¿Se dan cuenta, hermanos? No se trataba de un edificio. No se trataba de la reconstrucción de un edificio. Estos judíos tenían sus prioridades invertidas, porque ellos habían olvidado su identidad como un pueblo del pacto, como el pueblo de Dios. Ellos se habían olvidado que eran el pueblo escogido de Dios, se habían olvidado de la redención, se habían olvidado de la gloria de Dios y del papel que ellos incluso estaban llamados a jugar dentro del plan de la redención revelado en el Antiguo Testamento, el papel del cual iban a ser partícipes. Para perderse en sus banalidades. Más adelante en nuestra serie vamos a llegar, si el Señor lo permite, al capítulo 2, versículo 9,
Y no voy a ampliar este texto ni vamos a profundizar, pero déjenme hacer un breve comentario. Y esto para poder conectar el pasado con el presente. Dice Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la promesa. Ahora ya después veremos y vamos a ver, tal vez no visualmente, pero si tienen oportunidad, vean la comparación del templo de Salomón versus el templo que construyeron después. No se comparaba en nada, pero el templo no es lo importante, no es el acero y la piedra, era lo que representaba el templo y es lo que venimos a estudiar el día de hoy. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Esta profecía que Ageo nos está mencionando en el 2:9. Bueno, ha estado cumpliéndose por al menos 3 etapas. En primer lugar, esta profecía se cumplió cuando Dios, el Hijo, se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a los judíos luego de la primera limpieza del templo. En Juan capítulo 2:19 dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron: pero oye, 40 años se han empleado para la construcción del templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar y lo vas a reedificar. Pero sabemos que él se refería al templo de su cuerpo. En una ocasión Cristo le dijo a los judíos: ¿saben que uno es mayor que el templo que está aquí? Y en el Evangelio de Juan leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 termina así como de rematarnos y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y tabernaculizado entre nosotros. Tal vez muchos piensan: no, ya le cambió el versículo. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Eso lo cantamos, ese es el pasaje. Bueno, dije tabernaculizado porque el griego que se ocupa para esa palabra es eskenocén. Y literalmente eskenocén significa tabernaculizar. Literalmente Cristo puso su tienda de campaña como un tabernáculo en medio de nuestro. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el templo, Cristo es la personificación de la gloria de Dios. Cristo es el lugar donde hoy podemos encontrarnos con Dios. Cristo es el templo. Es el esquene, por la palabra en griego, que era la tienda de adoración. Ese esquene que viene en ese pasaje era la tienda de adoración de los israelitas en el desierto. Era una tienda de campaña armable que montaban en el desierto a donde quiera que iban para poder tener ese lugar de adoración. Ese es Cristo. ¿Qué dice Ageo? La gloria postrera de esta casa será mayor. Esto es porque no hay nadie más glorioso que Cristo. Nadie más glorioso que Él. Y si esto parece mucho, no se queda solo ahí. No se queda solo ahí. Porque recuerden que nosotros como creyentes, si tú eres creyente, estás unido a Él. Estás unido a Cristo. Estamos unidos con Cristo. Nosotros, la iglesia, somos el templo espiritual en el que Él manifiesta su gloria. Pablo dice en 1 de Timoteo 3:15: que la iglesia es la casa de Dios. Y en Efesios 2:20 dice que los creyentes estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Cada uno de nosotros individualmente somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando nos congregamos todos juntos, en el día del Señor manifestamos visiblemente esa realidad de ser morada de Dios por medio de su Espíritu. Y vean, esto debería de ser algo extraordinario por nosotros. Esto es algo de las cosas y bendiciones que solo se pueden vivir en la congregación. Esto no lo puedes vivir
desde una transmisión. Muchos han sustituido las transmisiones por venir a congregarse, no dejando de congregarse como estos. Pero no solo eso, no dejes de congregarte, sino que esta bendición de poder ver, vivir en carne propia, vivir en tiempo y en el momento adecuado, esta maravillosa imagen, esta manifestación visible de la morada de Dios en nosotros como iglesia. Y muchos puede ser que no les parezca tan extraordinario esto que acabo de decir. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos viendo a cada creyente con los ojos de la fe. Que cada creyente es un mini templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Dios y que es una piedra viva de ese templo. Si tú puedes ver a tus hermanos, si tú puedes ver a cada creyente con estos ojos y ver y reconocer que son mini templo del Espíritu Santo, que son templo del Espíritu Santo, piedras vivas del templo, eso nos da aliento, pero también es una gran exhortación. Si tú eres creyente, eres piedra viva, pero muchos, tristemente y lamentablemente, parecen más que una piedra derrumbada que una piedra viva. Lamentablemente hay muchos creyentes, miembros de iglesias, que parecen más una piedra derrumbada en el desierto, que no edifica para nada en el templo de Dios. Muchos creyentes se congregan cada domingo y no quieren comprometerse, no quieren servir, porque es que no es el tiempo, no es el tiempo. Y no lo quiero decir, pero ¿a de veras? Es por eso que cuando Pablo concluye en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, termina con esta doxología, con esta enseñanza. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está la gloria de Dios. Aquí están los redimidos del Cordero, comprados con la sangre de Cristo. Pero esta profecía de Ageo tendrá su cumplimiento, su cumplimiento final en los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando el mundo entero sea un gran santuario en el que la iglesia ya glorificada disfrutará una deleitosa y perfecta comunión con Dios por los siglos de los siglos. Es por eso que cuando escuchamos la descripción de la Nueva Jerusalén, entendemos y vemos que no habrá un templo. En la Nueva Jerusalén no habrá un templo, porque ya no lo vamos a necesitar. Ese es el clímax de la historia redentora. Hermanos, ese es el anhelo que debe dominar nuestros corazones, porque para eso fuimos salvados. Si tú eres creyente, eso es lo que debe dominar tu corazón, porque para eso fuiste salvado. Jesús no dio su vida en el Calvario simplemente para que vayamos al cielo, o para que tengamos una vida que no termina nunca, una vida eterna, porque esto es lo que leemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es nuestra labor. Cristo no define la vida eterna en relación al tiempo, la define en relación o en términos de comunión. Más adelante, en nuestra serie, vamos a ver lo que implica tener a Dios como prioridad, ocupándonos de su casa, porque muchos predican el libro de Ageo solamente para decirle a la iglesia que deben ofrendar para reconstruir el templo. Y eso es eso es nuestra obligación, eso es nuestro deber, debemos ofrendar. Si tú eres creyente, tú eres miembro de una iglesia o no, y estás congregándote y no ofrendas, algo anda mal, es que no tengo tiempo. Pero ese no es el mensaje de Ageo, eso no es lo que venimos a decir aquí hoy, ese no es el punto principal. Eso es una respuesta, pero no es el asunto.
No, la casa de Dios y ocuparnos de la casa de Dios es lo importante. Ahora, no es primariamente ocuparnos del edificio de varillas y cemento. Es ocuparnos de las piedras vivas que conforman ese templo que se llama iglesia. Y ocuparnos nosotros como piedras vivas en nuestra labor. Eso lo vamos a ver en otro mensaje. Mi llamado el día de hoy es el mismo que hizo Ageo hace cientos de años. Es el mismo que hizo Ageo. Consideren, hermanos, consideren, recapaciten. Hermano, hermana, ¿qué tan real, qué tan valioso, qué tan precioso, qué tan adorable, qué tan glorioso sigue siendo Dios para ti? Hoy, ¿todavía te asombra el hecho de que Dios nos haya escogido para hacer de nosotros su templo? Los discípulos estaban tristes porque Cristo les había dicho que se iba. Estaban tristes, pero entonces Él les tiene que decir: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces pensamos en los apóstoles, en los discípulos, y estaban ahí pensando en esas moradas. ¿Cómo será, no? ¿Qué tamaño? ¿Cuál me tocará a mí? Y entonces el Señor, que nos conoce, les dice: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Cristo les está diciendo: miren, no se preocupen, en lo que ustedes llegan a aquellas moradas, ¿saben lo que yo voy a hacer? Yo voy a traer la morada a sus corazones. ¿Te asombra eso? Si tú eres creyente, Cristo vive en ti por su Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, ¿con cuánta expectativa nosotros venimos cada domingo a congregarnos como iglesia para disfrutar de su presencia especial? ¿Qué tanto te preparas tú para vivir esta realidad? ¿Con qué expectativa llegas tú cada domingo para disfrutar de la presencia especial de tu Señor? ¿Te emociona venir a servir y ser piedra viva de tu iglesia? Al escuchar su palabra nos emociona todavía la realidad de que por medio de Cristo hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido adoptados en la familia de la fe para que Dios pueda ser nuestro Padre. ¿Todavía te emociona? ¿Te emociona eso? Que cuando tú dices: Señor, ahí está el Padre escuchándote. Sigue siendo su palabra dulce, más dulce que la miel y más preciosa que el oro. Estoy hablando a creyentes, hermanos. Sigue siendo su palabra dulce, preciosa. Nunca se acerquen a la lectura de la Biblia con el espíritu legalista que muchas veces tenemos, con una idea de: tengo que leer la Biblia porque es mi deber. No. Yo quiero leer la Biblia porque aquí están las promesas de Dios. Aquí están las promesas de Dios para mí. Yo quiero leer la Biblia porque quiero entender mejor quién es Cristo, quién es mi Salvador. Quiero leer la Biblia porque aquí es donde aquí es donde se revela el diamante, el tesoro del Evangelio. Yo quiero leer la Biblia porque de lo contrario yo no puedo tener comunión con mi Padre. Yo no puedo crecer en la fe. Yo no puedo despertar de mi apatía. Mi hermano, si al oír estas cosas te das cuenta que estás atravesando por un tiempo de sequía espiritual, que has estado viviendo en automático, que has estado tan distraído con las pequeñas cosas de tu pequeño reino, que estas gloriosas verdades extraordinarias se han vuelto triviales, no te quedes ahí. No te quedes ahí.
No te quedes ahí postrado con nostalgia de ese fuego que ya no está. No te quedes ahí pensando, yo me acuerdo cuando era un recién convertido. No te quedes en ese mundo de nostalgia. Cristo ha prometido a los suyos que Él no quebrará la caña cascada. Cristo dijo, yo no quebraré la caña cascada, y que Él no va a apagar el pabilo que humea, aunque sea una llamita. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Consideren, hermanos, recapaciten y pidan a Él en oración. Pidan al Señor que vuelva a encender la llama de la pasión por Él. Apropiate de las palabras con las que Pablo oró por la iglesia de Éfeso. Apropiate de ellas. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amor por su palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Voy a repetir esto último. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? De la misma manera, con la misma operación de su poder, de su fuerza, con la cual operó en Cristo y le resucitó. ¡Wow! ¿Leíste bien, hermano? Que Dios nos ayude. Que Dios te abra los ojos para que tú entiendas de una vez por todas lo que acabamos de leer. Que el mismo poder que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos, el mismo poder que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos, es el mismo poder que obró en ti, eres creyente, si eres creyente, para darte vida, para regenerarte, para santificarte, para que tú pudieras creer. Pide a Dios que abra tus ojos, de modo que puedas volver a gozarte una vez más del perdón de tus pecados, que puedas volver a gozarte en el don de la vida eterna, que puedas volver a gozarte en el hecho de que Cristo es tu sanador, de que Cristo es tu salvador, que tú puedas volver a gozarte en el hecho de que Dios es tu Padre, que puedas gozarte como si te acabaras de enterar de esto hoy. Y amigo mío, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, en esta tarde, no desprecies el mensaje que has escuchado hoy. Si tú estás aquí sin Cristo, no desprecies lo que has escuchado hoy por medio del Evangelio, el mensaje de venir a ser uno de los suyos a través de Jesucristo. Él murió en la cruz para que pecadores como tú, como yo, podamos ser salvados, podamos ser salvos, y es tan solo en Él. Eres un templo destruido en medio del desierto. Si tú no conoces a Cristo, tú eres el templo destruido en medio del desierto. Estás en apatía, no tienes una relación con Dios. Mi amigo, la muerte de Cristo en la cruz es una evidencia contundente de nuestra pecaminosidad, de nuestra incapacidad, de nuestra perdición. La mera muerte de Cristo es una evidencia de todo eso. Él tuvo que venir a salvarnos porque estábamos perdidos, y porque solo Él y solo Él, el Dios encarnado, es el único que puede pagar tu deuda, es el único que puede pagar y ha podido pagar la deuda con la justicia infinita de Dios, de aquellos que creen en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Busca a Cristo, ve a Cristo, buscando y deseando únicamente y descansando únicamente en su justicia, en el precio que Él pagó al morir por
los pecadores. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay perdón. Tú quieres encontrar otra manera, no la hay. No pierdas tu tiempo. Solo en Él hay salvación. Recuerda que Dios no necesita de nosotros. No nos necesita. Nosotros, tú, yo, necesitamos todo de Él. Y sin Cristo, sin Él, estamos muertos. Tú lo necesitas. Sin Él estás perdido. Por eso yo les pregunto, ¿es Dios? ¿Es Dios tu prioridad? Que el Señor nos ayude, que sea así. Vamos a orar.